acompaña en una emisión más de Mamás en Sintonía. Les saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos muy complacidos porque estamos a punto de cumplir un año con ustedes en este programa, pues que ha servido de acompañamiento en la maternidad y la crianza. Así que le invitamos a que siga en contacto con nosotros, ya sabe, a través de nuestras redes sociales o bien nuestras líneas telefónicas que están a su disposición, el 323-6016 y el 323-5626. Hoy tenemos un tema muy especial que también usted ha solicitado y estamos aquí para servirle, por supuesto, con nuestros especialistas. Se encuentra con nosotros y les doy la bienvenida a Mayra Ciel López, licenciada en optometría. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y también a Uriel Mejía López, licenciado en optometría. Vamos a hablar hoy de la visión, de la vista y el rendimiento escolar. En muchas ocasiones creemos pues que algo está sucediendo con nuestros pequeños y no sabemos que está relacionado con su salud y en especial pues con la vista y con la visión. Primero, comencemos con esto. Vamos a diferenciar y para ello los especialistas nos van a acompañar y nos van a desmenuzar qué es esto para que ustedes estén muy al pendiente de lo que puede hacer cuando hay estos focos rojos. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos mucho la invitación que nos hicieron para el programa y bueno, encantados de estar aquí con ustedes. Encantados de recibirlos y con este tema que, como ya les decía, pues nos sirve mucho, ¿no? Para plantear qué está sucediendo y para de ahí saber, pues, a dónde acudir, canalizar a nuestros pequeños y también a nosotros nos sirve mucho, ¿no? Conocer qué sucede dentro de nuestro cuerpo, conocerlo primeramente, ¿no? Y de inicio con este tema, diferenciar lo que es la vista y la visión, doctor. Así es. Bueno, generalmente crea mucha confusión. Decimos, no, pues tengo buena vista, buena visión. Pero es un aspecto diametral de uno a otro. La vista, ¿a qué nos referimos? Generalmente es el aspecto visual más valorado. Se habla comúnmente de tener como un 20/20 o una buena agudeza visual, es decir, ver borroso o claro. Comúnmente cuando se evalúa a una persona, pues llegan a un consultorio donde, bueno, les van a valorar y en ese momento lo que se busca es, generalmente, pues qué tan claro o qué tan borroso ve. Si ve muy claro y se sabe que usted no tiene nada, tiene el 20/20, está muy bien. O por el contrario, dice, bueno, usted ve un poquito borroso, requiere estos lentes y con esto llega a su 20/20 y se acaba el problema. Pero eso es solamente una de las habilidades que integran toda la visión. Si bien tiene que ver con el aspecto de que las vías ópticas se encuentren en perfecto estado de salud y que no haya ninguna limitación o algún aspecto patológico que nos esté afectando para tener una buena agudeza visual. ¿Es fundamental? Claro que sí, pero no es lo único, ¿sí? La visión es algo que vamos aprendiendo. Exactamente. Esto a veces lo confundimos, efectivamente, como lo mencionaba Uriel, con lo que es la vista. Bueno, vamos por lo regular al optometrista o al oftalmólogo y entonces, ya sabes, la famosa prueba de me tapo un ojo y entonces, bueno, veo el 20/20, el otro ojo también, pero bueno, la visión va más allá de esto. La vista es solamente una habilidad que está en nuestra visión. Entonces, la visión influye más en cómo nosotros procesamos la información en nuestro cerebro y cómo la interpretamos en todo lo que nos rodea. Y ya sea, hay muchas formas de sacar esta información. En este caso puede ser de forma escrita, de forma oral o la forma en cómo dirigimos nuestro movimiento. Esa es la visión realmente y es cómo la podemos aprender a través de los años. La vista es parte de nuestros 5 sentidos y la visión la vamos aprendiendo y conforme vamos creciendo, pues ya tenemos una serie de conceptos, ¿es correcto? Así es. La vista, bueno, la visión, para hacerlo, digamos, de una forma muy resumida, es la acción y el efecto de ver. ¿Qué sucede? Tenemos que poder estar valorando lo que estamos haciendo y, por supuesto, de esa forma responder a lo que vemos. Hace un momento, incluso antes de iniciar el programa, tuve la oportunidad de platicar con una persona antes de entrar. Y bueno, nos comentaba de que había ido a su médico familiar. Dice, es que ya me dijeron que veo bien. Dice, y que estoy bien y no me van a referir a la especialidad porque dicen que no tengo nada, que estoy viendo bien claro, pero yo me mareo y siento que no calculo bien el espacio a la hora de que me muevo cuando voy a llegar a mi casa. Dice, entonces no sé qué es lo que sucede. Le digo, es que precisamente no tiene un problema de agudeza visual o de ver con claro, porque sus lentes, dice, están bien, pero su función visual es en la que hay que valorar. Es decir, cómo está dirigido su movimiento de acuerdo a lo que está viendo. Entonces, ahí hay algún proceso
que está siendo limitado y que tenemos que valorar para detectar dónde está el problema y corregirlo sin ningún problema. ¿Cómo sería un estudio adecuado que no sea este que me comentan 20 a 20, que nosotros tengamos la tranquilidad en adultos y en pequeños que va a arrojar esta valoración, ¿no?, que es la correcta? Se llama evaluación funcional, perdón. Entonces, esta primero es la prueba de agudeza visual que nosotros conocemos, ya todos ampliamente, y aparte influye otras habilidades que no son tan conocidas como lo que es la tercera dimensión, por ejemplo, algo ya que tenemos todos entendido por el cine. Entonces, a eso se le llama la estereopsis o la binocularidad. Tenemos otras pruebas que es la prueba de enfoque, por ejemplo, el qué tanto puedo ver yo claro a diferentes distancias, porque el ser humano es todo movimiento. Entonces, no todo el tiempo está trabajando aquí de cerca, o no todo el tiempo sus ojos están estáticos mirando a un solo objeto. Somos todo dinamismo. Entonces, el enfoque tiene que ser claro a todas distancias, por ejemplo. Otra prueba puede ser de motricidad, porque también está relacionado con el cuerpo, ya decíamos, que entonces el ser humano está siempre en dinamismo, entonces tiene que estarse involucrando con todo lo que le rodea. Esa puede ser otra prueba. No sé, Uriel, ¿me quieres ayudar con alguna otra? Sí, en realidad lo que es una evaluación funcional del sistema visual nos permite ampliar toda la parte de sus ojos que está funcionando, digamos, de manera no tan adecuada. ¿Qué sucede? En este punto podemos detectar si posiblemente haya un problema de lo que le llamamos ver que sus ojos no estén viendo al mismo punto. Tenemos dos ojos y en ambos ojos, bueno, tenía que considerar a veces para darnos una sola imagen. Hay personas que se quejan de decir, bueno, es que cuando estoy leyendo a veces las letras tienen como una sombra. Bueno, a veces lo que sucede es que un ojo está en un punto y otro está exactamente a un lado y nos puede dar ese efecto como de sombra. Entonces, a la hora de que realizamos este tipo de evaluación, nos integra todo el sistema visual, es decir, cómo se encuentra la agudeza visual, la salud ocular, de que no haya ninguna cuestión patológica, y posteriormente tenemos un diagnóstico de esta parte funcional. Y en ese momento podemos decir, bueno, esto nos está ocasionando limitaciones y podemos resolverlo ya dependiendo de cada paciente. Es decir, puede ser a través de una corrección con gafas o terapia visual o algún otro tipo de tratamiento que podamos indicar. Cuando se presenta algún tipo de patología o bien padecimiento de la vista, de la visión, tenemos la duda si recurrir al oftalmólogo o al optometrista. ¿Qué es lo adecuado? Bueno, el optometrista es el principal punto de contacto, es donde por lo regular todos los pacientes llegan, porque efectivamente no saben qué hacer. Entonces nosotros somos los encargados de canalizar. Nosotros no operamos, no hacemos cirugías, esa no es nuestra área. Entonces, si nosotros detectamos una patología, con muchísimo gusto canalizamos para que se pueda atender oportunamente. Ese es nuestro trabajo, somos el primer medio de contacto para los pacientes. Muy bien, en algunos lugares, llámense incluso centros comerciales, que nos ofrecen las promociones y tenemos ahí las gafas que queremos para leer simplemente o para, no sé, aminorar un problema que tenemos de visión. Nos conformamos con eso, vamos a el examen gratis, ¿no? Nos dice examen gratis, entonces, bueno, pues aquí ya me ahorro, pues no sé, la consulta 500 pesos, 600 pesos y ya tengo mis lentes y además a mensualidades. ¿Se considera esto adecuado? ¿Hay alguna recomendación para que no caigamos en esto? En realidad, cuando menciona eso de hacer un examen de la vista gratis, no están mintiéndoles, porque solamente les están valorando la agudeza visual. Al valorar la agudeza visual, pues justamente solo podemos tener un solo aspecto de la visión, que es la agudeza visual. Eso no nos da más allá. Le prescribir algún tipo de gafas que dicen, bueno, ya existen algo que le llaman como lentes pregadores, dicen, me pongo esto si veo perfecto. Se autorrecetan en cierta manera. Exacto. Y en lugar de ocasionar un beneficio, bueno, realizan una adaptación innecesaria, porque el problema es de una función binocular posiblemente que está afectada y es donde se sientan con limitaciones. Porque a veces que dice gente de 20, 25 años, dice, es que tengo la vista cansada y voy a que me gradúen mis lentes, cuando no es así. O sea, es un problema de la función visual que solo se realiza a través de una evaluación funcional del sistema de la visión. Adaptación innecesaria, eso es lo que debemos tener mucho cuidado, porque incluso compramos estas gafas que puede ser para todos, ¿no? Y por ahí no va la cosa. Vamos a ir a una pausa, les agradezco que estén aquí con nosotros. Regresamos con más a Mamás en Sintonía. También queremos saludar a quienes nos sintonizan a través de la radio en 1550 de AM. Regresamos.
el gusto de llevar hasta usted estos temas que le interesan. Bueno, continuamos aquí en Mamás en Sintonía, hablando de la vista, la visión, el rendimiento escolar, que ya más adelante nos estarán compartiendo nuestros especialistas. Pero me gustaría que me platicaran cómo ir detectando desde nuestros pequeños recién nacidos, qué es lo adecuado en cuanto a la luz se refiere, a los colores, a los estímulos que reciben los pequeños. Bueno, primeramente, en el caso de los pequeñitos, tenemos que revisar que los ojos estén alineados, que no se desvíen nunca. Eso es como un dato muy importante para los papás y siempre nos preguntan. Otro es que siga objetos, porque hay pequeñitos que incluso ya tienen 1 año y no siguen objetos. Bueno, eso ya nos está dando un dato importante de que efectivamente el chiquito pues no está viendo correctamente. De por sí ellos a esa edad tienen una agudeza visual muy mala, muy mala, ven borroso, pero si realmente tienen una corrección o una graduación, entonces pues hay que revisarlo, o sea, hay que ver si efectivamente el pequeñito sigue un juguete, sigue un muñeco, hasta la carita de mamá, cercanos. Exactamente, la carita de mamá, de papá, porque inmediatamente los identifica. Ese es, yo creo, un dato muy importante que los papás siempre nos preguntan, ¿no? Y además porque suele confundirse con esto que los pequeños aún no fijan su vista en los primeros días, los primeros meses, e incluso vemos que se les va el ojito, como se diría coloquialmente. Es algo natural que se debe presentar. Cuando nacen los bebés son monoculares, no es que inmediatamente sus ojos van a estar alineados, no. Pero cuando persiste una desviación más allá de los 6 meses de edad, entonces ya es importante poner atención porque posiblemente nos esté hablando de algún problema ya en cuanto a algún estrabismo. Pero sí es lo que necesitamos hacer siempre es mantener esa atención en el niño o en el bebé. De que, bueno, siga el objeto, de que sí responda a los sonidos, que esté siempre con esa atención hacia dirigir su mirada. Eso es fundamental. Hay otra parte que incluso nos hace muy chistosa, de que algunos papás dicen, es que les dicen que no los vean por atrás porque van a voltear el ojo y se les van a quedar así. Y le digo, no pasa nada de eso, sino que tiene que haber una motilidad en sus ojos y tienen que ayudar a que pueda rastrear. O sea, no es un seguimiento de un objeto, sino que puedan rastrear cómo están funcionando sus ojos. Además de existir, por ejemplo, tamizajes como es el del oído, ¿también lo hay para la vista? Sí, también. Sí, existe. Cuando son en pequeños existen lo que se llama potenciales visuales evocados y también se pueden realizar. Pues es algo, incluso existe más pruebas para poder detectar si hay alguna patología de fondo. Pero finalmente, desde que nace el bebé, tiene contacto con su pediatra y su pediatra cuando detecta alguna limitación inmediatamente canaliza. Muy bien. Estos estímulos de los que ya hablábamos, que es bueno pues acercarlos a ellos, pero otros que se dan como la luz, el sol, hay que cuidar a los pequeños de esto, a los niños muy pequeñitos, recién nacidos, de la luz y de los colores o de la televisión, o algunos agentes externos que hay. Pues realmente, así como cuidarlos, por ejemplo, de la luz del sol, pues creo que es inevitable que los pequeñitos se asolen. Incluso creo que es un factor benéfico para ellos. Sí, exacto. Claro, los baños no en de exceso. sol, ¿no? El aporte de vitamina D. Sí, digo, así como para los adultos, también para los niños. Entonces, obviamente, hay que procurar que no sea en exceso. Digo, porque así como también les puede dañar su piel y efectivamente ellos son más sensibles todavía. En los factores de iluminación, en cuanto a interiores, pues siempre procurar que haya a lo mejor no tanta luz blanca, es porque eso sí nos puede afectar incluso también a los que somos adultos. Debemos estar rodeados, por lo menos si estamos encerrados todo el día en una oficina, que nos dé luz amarilla. Eso es lo que debemos procurar en cuanto a iluminación. Se requieren de algunos cuidados especiales como para que sus ojitos, por ejemplo, en algunas ocasiones se presenta que en los primeros meses se les tapan algunos conductos y les llora mucho un ojito, ¿no? ¿Se deben de utilizar algunas gotas, algún suplemento oftálmico? Bueno, en primer lugar, cuando notan que sus ojos están en un bebé, lagrimean demasiado o incluso presenta secreción, lo principal es acudir a revisión. Porque se puede confundir con que hay alguna oclusión de lo que es el canal lagrimal o que se presente una infección como tal. Lo principal es valorar. Una vez que se valora, dependiendo de si hay alguna oclusión, puede ser a través del masaje, o en el último de los casos puede ser una cirugía para que puedan tener permeables los conductos lagrimales. Todo depende del caso. Lo fundamental es, en cuanto empiecen a notar alguna limitación, por ejemplo, que haya secreción, mucho lagrimeo, ojos rojos, revisarlo, porque posiblemente algunos medios caseros no nos ayuden tanto para poder solucionar el problema, sino por el contrario, agravarlo. Entonces, lo principal,
la revisión. Incluso, sí, por supuesto, incluso se suelen presentar algunas bolitas en los párpados como perrillas, Sí. y es un poco común en los pequeños, ¿no? Sí, pero también en los adultos, ¿eh? Entonces, hay que estar muy al pendiente y como decía Ariel, bueno, pues hay que acudir inmediatamente en cuanto lo notemos, sobre todo porque se puede atender a tiempo y se resuelve. Pero si lo dejamos pasar, esa grasita, porque es grasita, se encapsula y entonces, bueno, a lo mejor ya va a ser necesario una cirugía pequeña, pero finalmente ya es algo invasivo para el bebé. Una recomendación que se podría hacer al respecto es el aseo. O sea, fundamental, siempre el aseo. Si hay aseo, podemos evitar que haya el aspecto de presentarse una infección. Entonces, el aseo y la recomendación con shampoo hipoalergénico, que es con el que se baña justamente los bebés, y eso evitará que se pueda presentar una infección mientras acuden a... ¿Cómo limpiar los ojos de nuestros pequeños? Bueno, algo que podemos recomendar es, bueno, con el shampoo hipoalergénico, se puede hacer espuma en su mano, y al hacer la espuma, bueno, que el bebé pueda cerrar un poco los ojos y frotar con la misma espuma sobre lo que son sus pestañas y enjuagar nuevamente, que sea preferentemente con agua de garrafón o agua hervida, para que pueda mantenerse lo más limpio posible. ¿Y eso se realiza a diario en el baño? Sí, pueden realizarlo diario con su baño y eso les va a ayudar muchísimo para evitar alguna infección. Incluso esto de que tengan el contacto con el agua ayuda para que los niños no se desadapten del útero, ¿no? De cuando venían ya y llega el momento que los queremos llevar a la iniciación de la natación, por ejemplo, y les da miedo porque los desadaptamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que cuando los bañamos, tapamos su carita y nos dejamos que caiga el agua, entonces a partir de ahí comienzan los miedos, ¿no? Entonces, bueno, esto, que tengan el contacto en sus ojos con el agua. Así es, sí. ¿Qué me pueden platicar? ¿Qué postura tienen ustedes en cuanto al uso de la televisión antes de los 2 años? De acuerdo, pues a la vista y a la visión de lo que estamos platicando en cuanto a la iluminación y algunos estímulos que reciben con colores, además de platicar del asunto cognitivo, ¿no? Pero en cuanto a la vista, la visión, ¿cuál es su postura? No sé quién. Bueno, los dos. Uno después del otro. Bueno, creo que el uso de la televisión ha sido un factor muy importante que nos han preguntado los papás. ¿Qué hago con mi pequeñito? Porque le encanta utilizar todos los dispositivos electrónicos ahora, incluyendo el teléfono, tablet, televisión. Entonces, bueno, realmente a esa edad nosotros consideramos que no es tan recomendable dejarlos por periodos prolongados. ¿Qué son periodos prolongados? Pues no sé, a lo mejor más allá de 30 minutos seguidos, para ellos es un dato importante, sobre todo porque a esta edad todavía se está desarrollando lo que es la visión binocular, todavía están muy pequeñitos, entonces su sistema no está muy maduro para llevar a cabo este tipo de actividades en visión cercana, que es, por ejemplo, la televisión, la tablet, ya decía, y todos los dispositivos electrónicos. Y esos usos prolongados, pues debe de estar relacionado con el tipo hasta de crianza que les estamos dando a los niños, ¿no? Saber qué tiempos, qué límites hay. Así es, de hecho, creo que es un tema que bueno, se puede ampliar mucho al respecto y que ocuparíamos tal vez el apoyo de alguien en el aspecto incluso, pues bueno, psicológico o psicopedagógico. Porque bueno, algo que hemos notado es que se ha vuelto los dispositivos electrónicos como una especie de nana sustituta. Una extensión ya de todos nosotros. Sí. Entonces también, bueno, entonces el niño empieza a llorar, bueno, aquí está el equipo y aquí está todo el día y bueno, lo tiene tranquilo. Y después notan que el niño puede tener los ojos rojos, como que empiezan a llorar mucho, lo ven cansado, con mucho sueño. Entonces empezamos a notar ahí que hay un exceso del uso de dispositivos electrónicos porque es el trabajo demasiado de cerca y de fijación. En esa etapa de los niños, cuando son pequeños, lo que se requiere es la estimulación vestibular, el esquema corporal, el andar jugando, o sea, esa parte es la que se necesita para que puedan tener un desarrollo psicomotriz adecuado. Entonces, se pueden usar, esta forma en la que nos estamos enfrentando a la tecnología va a cambiar la forma en la que nos adaptamos. Entonces, tenemos que aprender a vivir con la tecnología, pero sin dejar de lado el aspecto de seguir siendo niños, de que sigan realizándose como niños en cuanto a sus tareas de jugar, porque a veces están más preocupados por descargar una aplicación que en estar jugando con los demás amigos. Ellos requieren de este contacto con los demás y con lo que les rodea y no con algo que siempre van a traer en la mano. Vamos a ir a una segunda pausa. Gracias por estar aquí con nosotros. Le invitamos a que nos escriba y que esté en contacto con nosotros. Regresamos.
Regresamos con más y estamos platicando de la relación de la visión y la vista con le vamos a llamar ahora apego a los medios electrónicos, que incluso pueden ser sustitutos de papá y mamá, que ya esto lo ampliaremos más adelante con algún otro especialista que nos hable en cuanto a psicología se refiere, en cuanto a desarrollo cognitivo, pero bueno, establecer aquí que estamos hablando de límites, ¿no? Y también límites para, bueno, los tiempos, eso ya quedó muy claro, pero además cuando ya niños un poquito más grandes están en este acercamiento a la televisión o a estos medios electrónicos, la distancia que puede ser pues no tan mala para sus ojitos. Pues yo creo lo ideal sería 3 metros, no más cerca. Digo, de por sí utilizamos dispositivos electrónicos la mayor parte del día y todavía la televisión a una distancia cercana, y aparte creo que ahora en las casas ya no hay tanto espacio, entonces creo que es algo importante. Si tienen una distancia de 3 metros, estaría excelente. En el techo, vamos a poner. Sí. Esa sería la recomendación. ¿Y qué sucede cuando un niño tiene muy de cerca, o sea, ahí vamos a la otra parte, ¿no? La televisión pasa mucho tiempo, es un tiempo prolongado, y además pues anda en el carro y trae su teléfono. Estamos hablando de niños de 3 años, pequeñitos, ¿no? Sí. O incluso en la camioneta, en el coche, traen ya su televisor, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que se presentan por este contacto? Bien, algo que puede presentarse muy, muy común en los niños es se quejan de marearse. A la hora de estar, si van en el carro y están viendo incluso el teléfono o la televisión, se marean. Cuando los músculos que mueven a los ojos son como lo de la mayor parte de nuestro cuerpo, es músculo estriado, necesitan de un fortalecimiento. Cuando están viendo de cerca por periodos muy prolongados, lo que ocasiona es una fatiga. Posiblemente el niño puede decir, mamá, es que me cansé, tengo sueño, y empiezan con algunas molestias, dolor de cabeza, o empiezan a sentirse irritables, pero justamente porque desean continuar en el juego, en la televisión o con su iPad de cerca, pero ya no pueden porque están agotados, entonces empieza a tener mayor limitación en ese sentido. Afecta mucho en que haya un exceso, de lo que llamamos un exceso de convergencia, o sea, de que puedan mantenerse por un tiempo muy prolongado de cerca y que eso afecte a tener un buen rendimiento incluso para estar viendo hacia lo lejos. Muy bien, otra pregunta muy común y además en muchas ocasiones lo tomamos hasta como moda, el uso de lentes para el sol, para la protección solar en los pequeños. ¿Es adecuado o no? ¿Qué tipo de gafas son las que necesitamos para nuestros pequeños? Yo creo que depende del caso del paciente. Yo considero que solo en algunos pacientes, por alguna sensibilidad especial a la luz, ya sea por alguna patología, se le puede poner a un pequeñito un anteojo solar. Pero digo, todos estamos expuestos a la luz del sol diario, entonces sus ojos se tienen que acostumbrar, a esta luz que recibimos, salvo alguna patología, por ejemplo, algunos chiquititos que su pupila no reacciona bien a la luz solar. Entonces la pupila se hace chiquita cuando recibe luz y se hace grandota en ausencia de luz. Entonces, en algunos chiquititos no funciona adecuadamente. Creo que en esas situaciones se podría adaptar el uso de lentes solares. No es siempre, no es para todos. ¿Por qué? Porque algunos artículos, ¿no?, te dicen, debes de proteger a tu pequeño desde los primeros años, desde los primeros meses, y ya vamos las mamás, ¿no?, a protegerlos. Y les digo también esto de que los queremos traer muy a la moda, ¿no?, pero quizás los estamos hasta lastimando. De hecho, es importante que podamos tomar la luz del sol diario. Generalmente se le ha tomado el factor nocivo hacia el sol. Me parece que lo hemos estigmatizado mucho. Y no debe ser así. Necesitamos de la luz del sol, es la que nos permite incluso tener nuestros ciclos circadianos. Entonces, por ese lado, necesitamos el aporte también de la vitamina D. Entonces, hay que asolearnos, sí, pero con moderación. Y en cuanto a los ojos también, o sea, recibir lo que es la estimulación de la luz del sol, pero con mucha moderación. Sí se puede utilizar el anteojo solar, por supuesto, pero no manejar a que el sol es completamente dañino, no. Periodos muy cortos de tiempo, sí. Si los niños realizan algún deporte desde muy pequeños y como andar ya en bicicleta, ¿habrá que protegerse también, por ejemplo, del aire?
Sí. Ahí sí es correcto. De hecho, más que incluso del aire, como seguridad, como una medida de seguridad por algún traumatismo, alguna caída. Entonces, es mucho mejor traer un lente de protección, sí. Muy bien. Bueno, pues todos estos consejos, por supuesto que nos sirven mucho, y algo que ha preocupado en gran medida a los papás es esta parte de que, como ya decíamos en la introducción, no nos damos cuenta hasta que llega un especialista como ustedes lo que está sucediendo alrededor de esta preparación académica de nuestros pequeños. Nos vamos dando cuenta que lo que ocurre en su bajo rendimiento es que tienen algún problema visual, ¿no? Entonces, ustedes han encontrado una serie de ejemplos, podemos decir, que de verdad los han dejado sorprendidos porque se pueden lograr grandes cosas a partir de esto, ¿no? A partir de conocer qué es lo que está pasando con este pequeñito. Así es. Tenemos la oportunidad de atender a varios pequeños que llegan con nosotros, las mamás muy preocupadas, diciendo, es que mi niño está en la escuela y ya me dice que es muy inteligente, pero va muy mal. Dice, no aprende, y me consta que a veces estudia conmigo y para mí es una tarea muy difícil el poder terminar todas las actividades de la escuela, porque algo que me puede llevar media hora, me llevo toda la tarde, incluso tengo dificultades de enojos con el pequeño porque no se concentra. Cuando nosotros hablamos a estos pequeños y detectamos que hay un problema en su visión, o sea, en su procesamiento visual de fondo a esto, empezamos a explicarles en qué áreas hubo limitación y cómo están afectando en su rendimiento. Incluso decimos, mire señora, yo a su hijo veo que se comporta de esta forma, cuando termina de hacer alguna tarea empieza a leer, se distrae muy fácil, se levanta en la escuela y dice, ¿cómo me puede decir eso si no lo ha visto? ¿Cómo, si no lo conoce, me lo está describiendo tal como es? Digo, es que yo puedo valorar cómo funcionan sus ojos y de esa forma determina cómo es su comportamiento y su actividad. Entonces, una vez que tenemos ese diagnóstico, podemos ayudarles a que mejore radicalmente si es que hay un problema visual de fondo en ello. ¿Cuáles serían los indicativos o los focos rojos en los que debemos estar atentos como padres de familia para saber que hay algo mal de acuerdo a este rendimiento escolar? Pero como bien indica Uriel sobre esto, ¿no? Yo veo que se me está distrayendo mucho en cualquier cosa, o de repente está fijando su vista a algún lado y lo veo ya cansado o se pone de malas. ¿Cuáles serían pues estas determinaciones que debemos de tomar y hacia dónde podemos pues buscar una ayuda? Bueno, hay muchos datos. Uno muy importante es ver que, por ejemplo, los pequeños se acercan mucho a los objetos, por ejemplo, la televisión, el cuaderno. A lo mejor, si tenemos una distancia normal de trabajo en un escritorio, a lo mejor ellos hacen esto para tratar de enfocar. Entrecierran los ojos para poder ver claro. También otro dato es que mueven mucho la cabeza cuando leen. Ese es otro dato. O en el caso de, por ejemplo, de la lectura, se guían por el dedo o con un lápiz. Entonces, eso es algo muy importante que los papás deben estar siempre vigilando. Porque si no, entonces estamos no dejando que fluya todo lo que es el aprendizaje como tal. Esos son algunos de los datos que en este momento me vienen a la mente para los pequeñitos. Y es que sí podemos observar esto que ocurre, ¿no? Como ya lo decíamos, está pasando algo y ya lo llevaron a clases de regularización, sí. Ya lo regañaron, ya hicieron todo, pero no nos damos cuenta qué es esto, ¿no? Que está haciendo algo que se está convirtiendo en su dolor de cabeza. ¿Cuáles serían los padecimientos más comunes que se presentan en niños pequeños sobre la vista y la visión? Muy bien, al respecto de esto, bueno, ya dentro de la limitación escolar como tal, bueno, hay problemas en lo que es la coordinación de ambos ojos, en lo que existe también dificultad en el sistema acomodativo, como lo mencionaba hace un momento Mayra. ¿Cómo podemos detectarlo más sencillo en ellos? Bueno, finalmente la forma en la que se van a estar agotando los niños. El que no logra poner atención a cualquier actividad o alguna indicación que se le da al papá, tiene que estarse repitiendo constantemente. Y algo que menciono incluso en la escuela es que se levanta mucho, no me pone atención, se distrae demasiado y en cada momento tengo que estarlo sentando. O sea, cuando podemos notar esa parte de inquietud, ya es una señal de alarma que no pueda incluso seguir instrucciones. Hay un aspecto que nos manejaban mucho incluso en algunas escuelas, que nos decían, es que nos llamaban, es que ¿cómo es posible que este pequeño
¿qué le hicieron? Dice, ¿por qué no pudo mejorar ahora? Muy bien, pues ya nos dirás esta experiencia que han tenido incluso con las instituciones educativas, Sí. ¿no? Que hacen la diferencia cuando ya tienen un examen previo, un examen, como ustedes decían, funcional, y que además pues puede cambiarle la vida a los pequeños, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Regresamos con más, estamos hablando de la vista y la visión y el rendimiento escolar, y bueno, pues ya platicábamos cómo podemos ayudarles a nuestros pequeños, y a partir de un diagnóstico ya funcional, cómo puede cambiar este acercamiento a la escuela, que en ocasiones no es nada fácil para los pequeños, ¿no? Entonces, pues tienen ya saben los papás qué ocurre y pueden ya aplicar ciertas herramientas. Así es, comentábamos al respecto de, bueno, cómo la retroalimentación que nos dan los papás y los profesores es fundamental. Tenemos pequeños en los que, pues bueno, en su rendimiento académico ha sido, digamos, muy, muy bajo, y posteriormente de que les hacen un examen de la vista tradicional, dicen, es que no tiene, ya me dijeron que no tiene nada, que ve 20/20, que está muy bien. Pero ya posteriormente que valoramos lo que es que realizamos una evaluación funcional, detectamos las áreas en las que hay limitación, y dependiendo de cada caso, se hace el tratamiento ya sea con un lente terapéutico y terapia visual. Posteriormente al tratamiento llevamos casos sorprendentes de algunos pequeños en los que tenían una limitación enorme, y posteriormente a trabajar en la terapia visual nos llaman de la escuela y nos dicen, es que ¿qué le hicieron a este niño? Dice, si no funcionó, o sea, no daba una. Dice, y ahora está funcionando adecuadamente, ya no se distrae, se concentra. Y los papás, pues se sienten mucho más tranquilos, más relajadas las mamás, sobre todo, porque claro. Antes algo que era un conflicto, realizar las tareas por la tarde y llevar toda la tarde en hacerlo, ahora en 1 hora pueden terminar, y es algo que les facilita a los niños incluso su rendimiento y les mejora su autoestima, porque llegan a pensar y dicen, ¿qué me pasa? Porque si me esfuerzo, no tengo el resultado como mis demás compañeros, e incluso los compañeros empiezan a decir, no, si van a hacer trabajos en equipo, con él no, porque nos va a retrasar. Entonces esa parte de que den el cambio hacia una mejoría tan radical es muy satisfactoria. Cuando conocemos de un diagnóstico que hay algún padecimiento, de inmediatamente pensamos, el niño necesita lentes. Eso es lo primero que nos viene a la mente, y ni siquiera tenemos en cuenta que existe esta alternativa que es la terapia visual. Antes de que me platiquen de esto de la terapia visual, me gustaría que me compartieran, ustedes que tienen este acercamiento hacia las mamás, es difícil que saber que, requiere lentes. En muchas ocasiones los niños hasta por curiosidad quieren lentes, ¿no? Sí. Pero hay otros que no los aceptan, les cansan incluso el peso en sus orejitas. ¿Cómo adaptar esto porque también ustedes pues son especialistas integrales, ¿no? Porque no solamente están muy abocados a lo que es la vista y la visión, sino también observan el comportamiento, como bien me indicabas, y también son pues aliados de los padres de familia, ¿no? Para saber esto. ¿Cómo ayudarles para que escojan el modelo que les gusta, que de verdad los quieran usar, y hacerles esta conciencia de que los necesitan? Bueno, nosotros siempre que salimos de la evaluación, hacemos amistad con el pequeñito, se tiene que hacer empatía con ellos. Entonces, realmente salimos con la confianza de explicarles qué es lo que les pasa y que les podemos ayudar. Y en base a eso ya les decimos, vas a necesitar unos lentes que son mágicos y que aparte vas a lucir muy bien y tiene que gustarte porque los vas a ocupar todo el día. Y empezamos por cuál es tu color favorito, por ejemplo, ¿no? Pues las niñas generalmente es el rosa y los niños es el azul. Entonces, que color rosa, empezamos a buscar un lente que sea adecuado al tipo de cara del pequeñito. Y dependiendo también de la conducta del chiquito, hay muchos tipos de lentes, ¿no? Hay unos que son muy flexibles, hay otros que tienen patitas aquí, dependiendo también de la carita del chiquito. Eso tiene mucho, mucho que ver, pero lo principal es que les tiene que gustar, porque si no, entonces llegan al mes que ya los rompieron. Desafortunadamente, o los hacen perdedizos, porque llega el papá y dice, es que probablemente fue porque yo le escogí, o sea, porque a mí me gustaron esos, pero al chiquito no. Entonces hay que buscar mucho que al pequeño sea lo que le agrade, lo que le encante, porque es lo que va a lucir hacia los demás. Incluso hasta los va a presumir,
va a decir, son mis lentes. Sí, ¿verdad? Ya se apoderan de ellos. Ahora que me hablas de romper esta parte, también es algo que preocupa a las mamás, los materiales. Dicen, si mi hijo está corriendo en el recreo y de repente se tropieza, se va a incrustar un vidrio, ¿no? ¿Qué pasa con esos materiales? ¿Ya son óptimos y aptos para todos los niños? Existe un material que es muy resistente al impacto y que es de seguridad incluso, que es lo que siempre recomendamos a los pequeños. Hay una variedad de materiales. En particular, el que recomendamos mucho es un material que se llama policarbonato, que es resistente al impacto, además de ser mucho más ligero y estético, y las propiedades ópticas que tiene son mucho más superiores que de una lente convencional. Ese lente es muy resistente a los golpes, es decir, si se cae, no se va a romper el lente ni se va a lastimar. Hemos tenido el caso de algunos pequeños que justamente como son muy inquietos, de eso se trata. Sugerimos este material y llega la mamá el otro día y dice, es que vengo a que me cambien los lentes. Digo, ¿qué pasó? Llega todo raspado y dice, pero gracias a que le pusieron ese lente que me recomendaron, aunque fuera de un precio un poquito más alto, dice, no se lastimó porque cayó en una piedra, dice, se lastimó, pero nada más se raspó el ojo y a él no le pasó nada. Y solo la lente quedó rayada, hay que cambiarla y listo. O sea, es un lente de protección que sí es mucho más recomendable para los pequeños. Es importante saberlo. ¿A partir de qué edad es recomendable, además de observación que podemos hacer como padres de familia de acuerdo a lo que platicamos a un inicio sobre los estímulos que reciben los niños, sobre si voltean a su alrededor, saber si está viendo de la manera adecuada, llevarlo a un estudio preciso, un estudio funcional? ¿A partir de qué edad es recomendable? Nosotros atendemos desde bebés. Por lo regular, no por un problema de agudeza visual, sino porque ya se desvía un ojo, ya es muy evidente. Entonces, desde chiquititos, y hay unos que traen así sus lentecitos, se ven preciosos, pero a una evaluación funcional como tal, ya los podemos atender a partir de los 3 años, hacer una evaluación completa. Suele también presentarse justamente este problema, el estrabismo. Hoy por hoy, pues la ciencia está ayudando, ya las intervenciones quirúrgicas son más sencillas. ¿Hay muchos casos de estrabismo o cuáles son los casos más frecuentes que hay sobre padecimientos visuales? Bueno, el estrabismo es uno de ellos. O sea, la desviación de los ojos es algo muy notorio y que inmediatamente causa alarma y la señal para que los papás inmediatamente atiendan a los pequeños. Pero hay varios aspectos que no solamente van derivados del estrabismo. Uno de ellos también es algo que le llamamos la ambliopía, que se le conoce como el ojo flojo, de que el niño, bueno, tiene sus ojos alineados, pero un ojo ve menos que otro, aún sin necesitar lentes o incluso corrigiendo con lentes no llegan a ver al 100%. Entonces son aspectos que se tienen que estar valorando y mientras más pequeño se pueda revisar a un paciente, es mucho mejor el pronóstico. Es un aspecto integral la forma de tratarlo. Cuando hay un estrabismo y un ángulo de desviación es muy elevado, por supuesto que requiere de la cirugía para disminuir ese ángulo de desviación y posteriormente el tratamiento en terapia. Si no es así, bueno, desde que se pueda detectar y es posible corregirlo muy pequeño, podemos hacerlo con terapia visual. ¿Hay algunos padecimientos que pueden suplir estas intervenciones quirúrgicas mediante la terapia visual? Sí. En el caso que mencionaba Ariel, el estrabismo es una excelente opción, siempre y cuando el ángulo de desviación no sea tan grande, lo podemos corregir. Podemos ayudar al pequeñito a que controle el estrabismo y en este caso a que funcione mejor. A los papás, desafortunadamente, a veces lo que más les importa es la estética, que los ojos siempre estén derechos, pero no ven que atrás, realmente en cerebro, es la parte que nos importa y en este caso es donde actúa la terapia visual. La terapia visual incluye algunas actividades que pueden ser sencillas y divertidas para que nuestro pequeño pues pueda aplicarse y tener pues una mejor calidad de vida mediante ella. Así es, en realidad todo lo que es la terapia visual son juegos, o sea, lo que buscamos es hacerlo de una forma dinámica, pero siempre con el objetivo de mejorar la habilidad o el aspecto visual que necesitamos entrenar. En este sentido, bueno, los niños están jugando, siempre tenemos que estar dándoles estimulación vestibular, esquema corporal, a veces incluso estamos gateando, arrastrándonos con ellos, estamos en brincolín, lanzamos pelotas, son muchas actividades que él de repente dice, ay, ¿a poco fue terapia? O sea, no se dan cuenta porque son juegos y por supuesto tenemos que adaptarlos a su edad. Dependiendo de cada paciente, tenemos que adaptar las actividades para que puedan ser recomendables a su etapa
y que puedan desarrollarlas adecuadamente. Pues vamos a ir a una pausa y al regresar me gustaría que me platicaran bien sobre esas actividades, ya más a detalle, porque como decíamos, conocemos y nos damos cuenta de que hay algún problemita visual y lo primero que pensamos son los lentes, que vamos a utilizar las gafas o una operación o algo así, y tenemos esta alternativa pues muy viable, confiable también y que nos puede dar mucho, y atacamos esto de tener problemas también en la escuela. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya, síganos a través de nuestras redes sociales y también le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico. Volvemos. Regresamos a la parte final de este programa y hablamos de terapia visual, una alternativa que tenemos para nuestros pequeños y también pues para los adultos que tienen algún problema de vista o de visión. Y me platicaba Uriel sobre esto, sobre que sean actividades sencillas, divertidas, que además también pueden acercar a las mamás y a los papás a que tengan ese contacto con sus hijos y poderlo hacer en casa. Exactamente. Nosotros les damos ejercicios para casa que realmente son juegos. Entonces esto les ayuda a los pequeñitos para reforzar todo lo que vimos en la terapia y en casa lo hacen diario. Nosotros siempre les decimos, vamos a hacer los juegos de lunes a viernes, si lo cumples entonces puedes descansar sábado y domingo, tal cual como en la escuela. Entonces son actividades muy divertidas, realmente no parece que sea terapia, salvo algunos ejercicios, por ejemplo, que son los más tediosos para los chiquititos, que son los netamente visuales, o sea, que son ejercicios muy musculares. Son los que de repente dicen, ay mamá, me tocan los aburridos. Sí, pero bueno, te los complemento con los divertidos, que son algunos motrices. Le tenemos que buscar. Sí, exactamente, sí, de todo les ponemos. Uh-huh. ¿Cuáles son estos juegos? ¿Cómo se interrelaciona un médico o un papá con estos pequeños para que puedan pues tener sus ojitos de la manera adecuada, que puedan tener un mejor rendimiento escolar y también ellos sentirse mejor? Claro, bueno, depende mucho de, como te mencioné hace un momento, de qué edad tenga el paciente para poderle ayudar de una manera mucho más adecuada. Existen distintas técnicas de terapia, hay infinidad de técnicas, pero algo que afecta mucho, bueno, es el aspecto netamente visual, como lo que le llamamos las vergencias, es decir, tener una buena convergencia y divergencia, así como un sistema acomodativo eficiente. Como tal, realizamos algunas técnicas ya durante la sesión de terapia, que es, por ejemplo, bueno, poder ver a un punto cercano y después a un punto lejano, teniendo una secuencia e incluso un ritmo durante la actividad. También lo que hacemos, bueno, es que puedan tener un aspecto muscular en sus ojos, ya sea poder observar un punto cercano y, bueno, empezar a hacer lo que le llamamos el visco incluso durante la sesión de terapia, pero ya va dirigido a un aspecto muy particular ya del paciente. ¿Qué requieren nuestros ojos a cualquier edad? ¿Requieren ejercitarse como tal? ¿Requieren de mantenimiento, podríamos decirle así, el uso continuo o no continuo de algunas gotas, protegernos, como ya decíamos, del sol, protegernos de los medios electrónicos o, no sé, del polvo, por ejemplo? Bueno, realmente como protección creo que eso sería como un poquito inevitable. Más bien con el uso de gotas, yo también diría sería como depender de ellas. No hay nada como que los ojos estén siempre al natural, ¿no? En el caso, por ejemplo, del uso de lentes, solo que sea necesario. En el caso de nosotros es terapéutico en algunos pequeñitos, no es para que vean clarito, es para que acudan a terapia visual y mejoren sus habilidades y su desempeño académico y sus actividades cotidianas. Pero realmente como tratamiento de decir, bueno, nos vamos a poner estas gotas diario, creo que no aplica. Más bien comer sano, siempre hacer nuestras actividades que nos gustan. Al chiquitito siempre es bueno buscarle una actividad recreativa, aparte de la escuela, y en este caso todos los niños que acuden con nosotros están en múltiples actividades y a veces los saturan. Entonces no hay nada más importante que dejarlos ser niños, dejarlos jugar, dejarlos vivir su etapa. Así es, y además de estas recomendaciones, pues hay muchas otras que pueden hacer ustedes como especialistas para que tengamos una salud visual y podernos proteger desde
algunos padecimientos que se pueden presentar ya con más tiempo, ¿no? Cuando seamos más grandes. Así es. Sí, toda la parte de... es mantener una función visual correcta, pero todo depende de las demandas o las exigencias de cada persona. No es lo mismo alguien que está todo el día frente a un monitor porque, bueno, o es contador o tiene que estar mucho con su trabajo de cerca, a alguien que se dedica, digamos, a la actividad exterior o todo lo que es un trabajo de campo, estar fuera. Depende de eso mucho para poder realizar o, bueno, incluso indicar posiblemente un lente o la rehabilitación. Depende de cada paciente. ¿Cuáles serían las recomendaciones cuando observamos que ocurre esto, que nuestro pequeño tiene problemas en la escuela o problemas de socialización y queremos llevarlos a un especialista? Ya platicamos la diferencia en que lo haga un oftalmólogo, un optometrista, pero ¿cómo podemos acercarnos a las personas pues que nos van a ofrecer un tratamiento de calidad, una asesoría pues con ética y que estamos con la persona indicada? Sí, bueno, en primer lugar, pues aquí sí, nosotros somos optometristas funcionales o del desarrollo. El acudir con nosotros nos permite facilitarles el entorno a los papás. En caso de detectar alguna cirugía o alguna patología que sea indicada, por supuesto que se refiere. La forma de trabajar con los pequeños debe ser de forma integral. A nosotros nos llegan distintos pacientes, incluso con síndromes y con daños neurológicos, que no solamente los vemos nosotros vemos el aspecto visual. Trabajamos todo el área visual, pero asimismo siguen con su terapia de lenguaje, con su terapia de estimulación, terapia en agua, distintas actividades que deben de estar llevando para poder complementarlo adecuadamente. ¿Alguna recomendación para que las mamás estemos muy atentas, ¿no? De que algo está ocurriendo y podamos observar bien a nuestros pequeños? Sí, bueno, ya decíamos algunos datos, en el caso del acercamiento de los objetos. Otra cosa es, por ejemplo, que el niño entrecierre un ojo. Eso es algo muy importante. Vigilar que siempre sus etapas estén correctas. A veces decimos, bueno, pero a lo mejor yo no sé en qué año tiene que, por ejemplo, saber qué lado es su derecho o cuál es su izquierdo. Entonces, vigilar siempre esas etapas. Por ejemplo, la lateralidad ya indudablemente a los 8 años. Sí, a los 8 años ya tiene que estar establecido. Y si no, bueno, algo está pasando. También nos puede ocurrir que invierten letras, ¿no? Que a lo mejor copian una cosa por otra. O sea, hay un mal copiado del pizarrón en el cuaderno. Esto hay que vigilarlo mucho. Y generalmente esos datos nos los dan los maestros en la escuela, ¿no? O sea, siempre a lo mejor algún recadito, señora, su hijo el día de hoy anduvo distraído y no copió la tarea o no siguió instrucciones. Y también esas instrucciones y estos hábitos se dan desde casa, como el comer sano. ¿Cuáles serían algunos alimentos que se recomiendan para tener una buena agudeza visual? Bueno, principalmente verduras y alimentos que sean en los colores verdes, o sea, lo que es el brócoli, comer incluso también la zanahoria, que es lo que nos va a ayudar a tener una mejor función visual, las verduras, siempre. Porque ahora, lamentablemente, hemos visto que los pequeños ahora tienen mucha comida no tan sana, digamos, un poco de comida chatarra a la mano, y es lo que generalmente vemos que las mamás les dan, porque es que es tarde y aquí están los cacahuates, aquí están los panqués, está esto. Lo más rápido, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta también del día, ¿dónde podemos recurrir con personas especialistas con ustedes que nos van a dar la certeza de que vamos a tener un diagnóstico funcional? Sí, nosotros nos encontramos en la calle Heroico Colegio Militar número 22, en Chapultepec Sur. Nuestros teléfonos son el 315-4821 y 500-8134. O igualmente nos pueden buscar en Facebook como UCIEL, Clínica de Desarrollo Visual. 315-4821. La invitación para que vayan los padres de familia y atender a sus pequeños. Está muy bien. Pues yo les agradezco mucho. ¿Algo más que quieras decir? No, al contrario, agradecerles la oportunidad que nos brindaron de asistir con ustedes. Lo hemos disfrutado mucho y estaremos encantados de poderles apoyar en lo que necesiten. Claro que sí, porque temas hay muchos, inquietudes hay muchas. Por supuesto que las puertas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y en especial de este programa, están abiertas para que especialistas, jóvenes, entusiastas como ustedes puedan traernos esta información que pues nos sirve mucho. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. También les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros, agradecemos también el patrocinio de Esfera y les esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásenla bien.